Hola lectores, bienvenidos un día más a este canal en el que hablamos de libros. Hoy he cambiado un poco de ubicación, la verdad es que se escucha un poco de eco porque estoy fuera en casa de mi hermano y mi cuñada muy amablemente me ha dejado su despacho para yo poder grabar este vídeo, para que esta semana no os quedéis sin vídeo, que me he venido a celebrar el 30 cumpleaños de mi hermano. Él no ve los vídeos, pero por si acaso yo le mando un beso desde aquí y le doy las felicidades. Y bueno, hoy os traigo un wrap up de las últimas lecturas que he hecho en digital. Así que si queréis saber cuáles son y cuál es mi opinión, quedaos que empezamos. En primer lugar, os quiero hablar de La hipótesis del amor de Ali Hazelwood, si no me equivoco. Como siempre, os dejaré por aquí las miniaturas. La hipótesis del amor es una comedia romántica que está fuera de mi zona de confort. Yo no suelo leer muchas románticas, pero en concreto esta me ha encantado. A mí he explicado muchas veces que no me suele gustar la romántica porque en la mayoría de los casos me suelo encontrar novelas con relaciones bastante tóxicas. Y a mí eso no me gusta, me enfada, me cabrea, yo he estado dentro de una relación tóxica, entonces no me gusta verme reflejada en tipos ciertos de comportamiento. Entonces pues no es un género que yo suela leer mucho. Si hay relaciones sanas y, como digo siempre, la historia de amor va un poquito más allá, sí me suelen gustar. Después las disfruto mucho, me las leo muy rápido y para parones lector, para cierto tiempo en el que no sé qué leer, a veces me apetecen, pero claro, me apetece las que puede que me gusten. Ya he aprendido un poco a elegirlas o a leer un poco reseñas y saber que pueden ser de mi tipo de novelas románticas que me pueda gustar, y en este caso es una de ellas. En primer lugar, porque se desarrolla en un laboratorio. Yo estudié 3 años de farmacia, la dejé, y luego estudié laboratorio, y es un mundo que a mí me gusta mucho. Y la premisa de que estuviese ambientada en la universidad, en laboratorios y demás, me llamaba la atención. En ellos conocemos a Adam y Olive. Adam es un profesor titulado de la universidad y Grace es como una doctoranda que ha terminado la carrera y está haciendo como una especie de tesis ahí en la universidad. Entonces, ellos no se conocen, pero la mejor amiga de Grace está enamorada de su exnovio. Pero piensa esta mejor amiga que a Olive todavía le gusta su exnovio, entonces se siente un poco mal. Y ella, para que su amiga no se sienta mal por estar enamorada de su ex, besa al primero que pasa y se inventa una especie de relación con él. Este chico es Adam, el profesor, y se supone que es súper borde, que trata a los alumnos fatal y no sé, es como muy poco popular entre el alumnado o sus compañeros de cátedra, digamos. Pero eso sí, es guapísimo. Y bueno, pues Adam no es lo que aparenta ser, y la relación falsa entre Olive y Adam va evolucionando hacia otros derroteros. Entonces, nos cuenta todo esto de manera muy divertida, yo no me lo pasé muy bien, la relación es bastante sana, todo este rollo de cambios universitarios. Lo que sí me chirrió un poco, y por eso le puse un poco menos de nota, es que los protagonistas se supone que son adultos, que son profesores, que ya han terminado la carrera, y a veces se comportan de una manera un poco infantil o juvenil, no acorde a la edad que tienen. Pero bueno, eso no me hizo que la disfrutara menos, sino que disfruté un montón de esta novela. Me parece una novela o comedia romántica a rom-com, como ahora se nombra. Me parece muy válida para tener en cuenta, y la verdad es que yo la disfruté un montón. Me gustaron mucho los dos personajes, tanto el de Olive como el de Adam. Tienen los dos un poco de claroscuros, pero la verdad es que me gustaron mucho, que la autora los desarrolla muy bien. Tiene una segunda parte que tengo muchas ganas de leer, pero
En el biblio, pues es que está a tope hasta las reservas. Así que cuando me toque en el biblio, pues me leeré la segunda parte, que tengo muchas ganas de leerla. No tiene nada que ver con estos protagonistas, sino que es una segunda historia. No sé si llamas la segunda parte, es una segunda novela, pero como las portadas se parecen tanto, parece una segunda parte, pero en realidad no lo es, son dos historias completamente independientes. Así que nada, recomendado esta autora en principio y en concreto esta novela. El segundo libro del que quiero hablar es El mapa de los anhelos de Alice Kellen. A mí Alice Kellen es una autora que me gusta mucho, que me he leído casi todas sus novelas y la verdad es que las disfruto, me parece que escribe muy bonito, pero yo creo que esta historia es la que menos me gustó de la autora. Bueno, os voy a contar un poquito de qué va, ya os digo por qué no me gustó mucho esta novela. En primer lugar, bueno, conocemos a Grace. Grace es una chica que tiene una hermana que desde que Grace nació, esta hermana ha estado enferma y Grace, por temas genéticos, pues ha intentado un poco ayudarla a salir adelante con esta enfermedad, donando sangre y donándole cierta parte de su cuerpo por ser compatible, pero trágicamente su hermana no logra sobrevivir y muere, ¿no? Y fallece. Entonces Grace pues está muy triste, no se siente, no halla su lugar en el mundo y su abuelo le da una caja que su hermana dejó como últimas voluntades con una especie de juego o de mapa en las que le va poniendo una serie de pruebas a Grace. Pero no es así. O sea, el abuelo le da una carta y le dice que busque a Will Turner, ¿vale? O Tucker, Will Tucker. Que Will Tucker es el que tiene el mapa de los anhelos y es una persona que Grace no conoce ni sabe porque forma parte de la vida de su hermana. Entonces, nos va desarrollando por qué se conocen la hermana de Grace y Will, a la vez que Will va acompañando a Grace descubriendo todas las pistas y guiños o pruebas que su hermana le ha puesto en el mapa de los anhelos. A ver, yo creo que busca un poco la emoción fácil, ¿vale? Grace es la protagonista. Alice Kellen con este libro. Y me parece que las actitudes de los dos protagonistas son muy infantiles, sobre todo Will. Porque Will nos va hablando de su vida y porque vive como vive, porque no tiene un arraigo con personas ni nada parecido. Y nos va explicando por qué ha perdido ese arraigo, por qué vive como vive y por algo que le pasó. A mí eso que le pasó me parece poca cosa para montar tanto drama, ¿vale? Me parece que Grace ha vivido cosas mucho más duras y se toma la vida de otra forma diferente a Will, un poco más lógica o más coherente. Aún así, creo que se busca, como digo, la lágrima fácil y no es un libro que llegará a disfrutar al 100%. No es una de las novelas, como digo, que más me haya gustado de Alice Kellen. Es bonita, sí, para las fans y las lectoras de Alice Kellen les ha gustado mucho, yo entiendo el porqué, pero yo no llegué a disfrutarla al 100%. Y como, bueno, pues yo doy mi opinión, pues no digo que sea una mala novela, porque no lo es, pero para mí es demasiado juvenil o infantil la forma en la que se trata todos los temas escabrosos o dramáticos que se tratan. Entonces, ya os digo que no es una novela que yo disfrutara al 100%. Se me hizo pesada en algunos puntos. Tardé bastante en leerla porque no me apetecía ponerme con ella, cosa que con los libros de Alice Kellen no me pasa porque suelen ser novelas bastante amenas. Entonces, pues bueno, pues al aburrirme y tampoco es que el giro que da, el drama de Will y tal, me resultaran emotivos, pues no la disfruté. Ahora os quiero hablar de La misma brújula de David Olivas. Esta es una novela de la David Olivas que no está muy publicitada. Yo creo que está descatalogada o que van a hacer una nueva edición o algo así, porque normalmente no se encuentra. Se la encontraron, yo ya la había, como a mí me gustaba David Olivas, yo la tenía en digital y en físico no sé si se puede encontrar. En Amazon la encontraron, Laia y
y Wada, porque nos las leímos juntas, a un precio bastante económico. Pero esta novela David Olivas la firmó como David Sarnes, que era un seudónimo que él tenía. Luego le cambió el nombre a su nombre real, pero él no la publicita mucho. Él siempre habla de sus dos novelas, El susurro del ángel y El vuelo de la mariposa. ¿El vuelo de la mariposa? Sí, creo que era El vuelo de la mariposa. Que esas son las dos novelas que él más publicita. Y esta, no sé, yo creo que la tiene descatalogada o relegada un poco a cuando él era más joven. Y la verdad es que se nota. Se nota que esta es una primera novela, que está escrita por una persona bastante joven, porque cuando él la escribió era bastante joven. Bueno, lo sigue siendo. David Olivas es una persona bastante joven. Pero se nota que su evolución como escritor en sus otras dos novelas ha madurado mucho como escritor. Esta novela, es bonita, es muy fácil de leer, es súper cortita, porque te la lees en un rato. Trata de la historia de dos hermanos gemelos, Adolfo y Edu, gemelos o mellizos, ahora no recuerdo, pero bueno, que habían nacido el mismo día, de la misma madre. Y ellos tienen una relación muy especial y nos hablan, pues bueno, de la vida de ellos dos, aunque ellos tengan una relación muy especial y sean gemelos, luego en su forma de ser son bastante diferentes, aunque se llevan perfectamente bien. Y bueno, pues nos va contando un poco una etapa en su vida, en el instituto, en el que se están encontrando a ellos mismos, están experimentando con su sexualidad, están descubriendo pues la sexualidad y quiénes son, ¿no? en la vida. Entonces, pues lo narra de manera muy bonita porque David Olivas escribe muy bien, escribe muy bonito, su narración es muy bonita, pero como decía antes, se nota que le falta madurez, porque primero que es muy previsible, o sea, pasa una cosa desde 2 o 3 capítulos en el que hay un evento, te lo ves venir. Entonces esa parte, pues bueno, me la esperaba y no me chocó tanto porque me la esperaba desde primera hora. Y luego a mí me chocó un poco la relación entre los hermanos, que aun siendo muy bonita, no sé, no la veo real. Me explico por qué. Porque ellos tienen una relación muy cariñosa. Y yo que tengo un hermano y tengo amigas con hermanos y conozco, bueno, pues mis amigos en la infancia y la adolescencia, eran muy cafres y ellos dos pues son como demasiado sensibles para la edad que tienen, y en la relación de unos con otros, pues no sé, mi hermano me adora y yo lo adoro a él y tal, pero de pequeño adolescente era un cafre. Entonces yo me siento más identificada con esos juegos de hermanos, con esa relación de hermanos, más que la que nos describe en el libro, que no digo que no pueda ser, que además las relaciones entre gemelos o mellizos son muy especiales y de esas sí que no tengo referencias. Entonces, pues bueno, a mí, yo lo comenté con ella y digo, no me pega el comportamiento entre los hermanos, ¿no? Que sea tan sensible y de tanto apego. Si lo leéis ya intuiréis a qué me refiero. A qué me refiero, no al apego como hermanos, porque está claro que esa conexión que se tiene con los hermanos, y más con un hermano gemelo o mellizo, es muy, muy, muy especial. Pero yo creo que aquí se lleva muy al extremo. Entonces, pues bueno, me chocó un poco. Pero como digo, me chocó. Eso no quiere decir que no sea bonita, porque la relación entre los hermanos es preciosa. Y bueno, como os digo, es un librito muy fácil de leer para un parón lector o para, no sé, una tarde de mantita en casa que no hayas empezado ningún libro y tal. Te lo lees en una tarde y la verdad es que es muy bonito. Ahora voy a hablaros de lo que jode encontrar un calcetín desparejado de Nacho Abad, creo que es. Os pondré la portada por aquí como siempre. Esta es una comedia y yo siempre digo que a mí las cosas hechas para hacerme reír no me hacen gracia. No sé, soy un poco... Luego yo me río por todo, por cualquier tontería. Pero las cosas, los chistes, las comedias muy simplonas, el humor español, a mí no me suele hacer gracia. Entonces, sabía que esta era una comedia, iba un poco con, venga, a ver si de verdad me hace gracia o no. Mira,
Yo me he reído hasta la carcajada con esta novela. Es buenísima, os va a encantar. Es una ida de olla increíble, pero súper divertida. A ver, en ella conocemos a Andrés. Andrés es un padre de familia. Es un chico que está casado y tiene 2 hijos, pero está en plena ruptura. Está divorciándose, pero él tiene la esperanza de que Gloria, su ex, se haya equivocado y quiera volver con él. Aparte de esto, Andrés tiene 1001 fobias, 1001 miedos por algo que le pasó en el pasado. Entonces, pues todo en su vida es con mucho cuidado, no se arriesga a nada, no súper supersticioso, porque todo le da miedo y con todo se cree que va a morirse. Entonces, pues claro, ahora como quiere recuperar a su ex, tiene que hacer o cambiar de actitud, porque si no, Gloria no va a volver a su lado. Pero en todo esto, el que él piensa que va a volver, que es un estado pasajero y demás, pues Gloria le cuenta que está conociendo a Gonzi, una persona que es su nueva pareja. Entonces aquí empieza el lío, porque claro, ya él ve a ciencia cierta de que su relación está acabada, pero no se da por vencido. Y bueno, y aquí empiezan a sucederse una serie de catastróficas desdichas que no voy a contar, porque tenéis que leeros este libro, por favor, porque si queréis pasar un buen rato, si os queréis reír, si queréis desconectar, si... Como yo, hay cosas, no soy muy de risa fácil en el sentido de cosas hechas expresamente para hacerte reír, por favor, leeros esta novela y me contáis, porque es que yo no he conocido a nadie todavía que se la haya recomendado o que conozca que la haya leído, que no se lo haya pasado bomba leyendo esta novela. Es que estoy recordando cosas y me sigo riendo. Es que es un disparate, pero un disparate súper divertido. Andrés es un personajazo, pero aparte del personaje como un personaje literario, es que es un personaje de la vida. Y tenéis que conocerlo porque es que os vais a partir de risa. Y seguimos con los dramas, con los libros que necesitan un paquete de Kleenex para leértelo, porque quiero hablaros de Los Ingratos. Si seguís a Ana, que deberíais seguirla, a Anita Lectura, lo que yo cuente os va a sonar a poco, os va a servir de poco, os va a saber a poco, porque ella ya ha hablado largo y tendido de este libro y bueno, a ella le encantó un pelín más que a mí me ha gustado mucho, pero no tanto como a ella. Y me explico, a ver, Los Ingratos nos habla de un niño, bueno, una familia que está compuesta por un matrimonio cuya madre es maestra y está ubicada en los 60-70, en como hilo temporal, y aparte del matrimonio tiene 2 niñas y un niño pequeño. Pues bien, a la madre, como es profesora o maestra, la mandan para un trabajo, para una plaza en un pueblo a las afueras de una gran ciudad. Entonces ella hace las maletas, se lleva a sus niños y se muda allí al pueblo. Todo esto nos cuenta pues toda mira, la ambientación de la época. Yo no la viví, pero claro, tengo madre que fue niña y adolescente en esa época, entonces me ha hablado de su vida y de sus vivencias, ¿no? Como es normal. Y yo la veo súper representada en la infancia y adolescencia de mis padres y un poquito en la mía, porque yo fui niña de pueblo, o sea, me refiero. Yo nací en Sevilla pero viví en un pueblo en Vejer de la Frontera, en Cádiz, desde los 0 años, o sea, desde que nací, hasta los 6, 7. Entonces, sí me acuerdo de esas vivencias de pueblo, de ir cargados a la playa, de montarnos 80 en el coche, todo eso, pues sí que lo viví, ¿no? Entonces, esa época y ese entorno rural y esa vida rural o de pueblo está muy bien representada en el libro. Bueno, a lo que voy. David y su madre y sus hermanas se mudan al pueblo, su padre tiene trabajo en la ciudad y se queda.
Y bueno, pues empieza una vida allí. Su madre se ve desbordada por la situación, por tener 3 niños, al estar trabajando en un colegio que una misma profesora podía llevar diferentes niveles de edad en el pueblo porque había pocos niños en la escuela, y decide contratar a una persona que le ayude pues, cuidando a los niños y la casa. Y en ella conocemos a Emérita, a M, que es una mujer sorda, que tiene sordera, tiene una discapacidad, y en el pueblo, pues bueno, se ríen un poco de ella por esta discapacidad. Y ella entabla una relación muy, muy especial con David, que es el niño de esta familia. Y bueno, pues no digo más nada más porque sería spoiler. Nos desarrolla muy bien esta relación y nos cuenta por qué ese apego tan grande que tiene Emérita con David. ¿Qué me pasó? A ver, tiene frases, tiene relatos, está narrado a 2 voces, desde el punto de vista de David y desde el punto de vista de M. Sobre todo David nos narra como un 70% de la novela y Emérita como el resto, ¿no? Y bueno, está narrado desde los puntos de vista de un niño y a mí me resulta curioso. O sea, los libros que están narrados por recuerdos y por primera persona desde la voz de un niño me resultan curiosos y no siempre me gustan. Pero en este caso está muy bien narrado porque se ve todo desde el punto de vista de un niño, pero no muy inmaduro. O sea, es un niño de 9 años un poquito más maduro que de su edad. No es que David lo sea, pero la narración sí lo parece. Y eso me gustó mucho porque no está narrado de forma infantil, aun siendo un niño. No sé si me explico, pero si leéis el libro vais a notar lo que digo. Y luego, bueno, pues la parte de Emérita. Como digo, hay relatos, hay pasajes muy duros, muy, muy duros, que provocan emoción sí o sí, pero a mí no llegó a sacarme las lágrimas a moco tendido porque me lo esperaba. Me lo esperaba porque hay un prólogo en el que te cuenta algo y yo ese algo lo relacioné después. Entonces, como que me lo esperaba. Pero aún así es un libro precioso, tiene mis 5 estrellas. Que no llorara no significa ni que no sea un libro malo ni que no sea emocional, que lo es. Es un libro un poco dirigido a un público entre los 35, 65 años, porque claro, son vivencias de unas personas con un rango de edad en el que vivieron en esa época, entonces se pueden sentir más representados y comprender mejor todos los dimes y diretes de la sociedad de esa época. Porque bueno, la representación de la mujer, que empezaban a ver la luz, que ya eran maestras y podían tomar sus propias decisiones, pero no al 100%. Trata mucho estos temas, aun siendo un libro corto, los toca y los toca bastante bien. Entonces, pues bueno, los recomiendo mucho, sobre todo a personas en ese rango de edad, y que es una lectura maravillosa, es una lectura preciosa. David y Emérita son 2 personajes entrañables y que ya me contaré si la habéis leído o la leéis, qué os parece, porque creo que nos va a dejar indiferentes. También os quiero hablar de Ali y Nino, que es una novela ambientada en Azerbaiyán, en el que conocemos a Ali y a Nino. A ver, Azerbaiyán es un país que tiene fronteras con Irán, con Georgia, con Albania, con un montón de países con culturas y religiones diferentes. En ellos conocemos a Ali, que es un chico musulmán, y a Nino, que es una georgiana que profesa la religión católica. Ellos se conocen en el colegio porque, como digo, es un país con mucha diversidad cultural y son amigos desde pequeños, y esa relación evoluciona a que pasan la vida juntos, no se enamoran
y quieren pasar la vida juntos. Pero claro, llega el choque de cultura familiar y demás, y en un poco época de conflicto. Luego leí, investigué un poco y Azerbaiyán se supone, bueno, no se supone, no, es el país musulmán más abierto de mente que existe en el mundo, ¿no? O país de mayoría que profesa, la mayoría de las personas o de los habitantes profesan la religión musulmana. Bueno, como digo, nos cuenta la relación de Ali y Nino y los problemas que tienen con el choque cultural por su familia, si se aceptan, si no se aceptan, con lo que tienen que luchar, con familias en países vecinos que sí son más radicales en materia de religión. Y la verdad es que está muy interesante, solo que a mí me resultó en algunos capítulos un poco pesado y que me interesaba más conocer otras cosas, como conocer más el país de Azerbaiyán, que profundizarse más en la cultura de Azerbaiyán. Y cuando se empieza a poner interesante la cosa, acaba. Y no es porque el autor quisiera hacerlo así, sino porque está escrita en 1930 y tanto, y cuando se empieza a poner el salseo y la cosa interesante en el país, es a partir de esta fecha. No es que el autor no quisiera, sino que está escrito antes de pues, más los conflictos bélicos y choques culturales que hubo en la historia del país. Entonces, por este lado, me ha faltado un poco. Pero eso no quiere decir que la historia no sea interesante, que bueno, que es una forma de adentrarnos o de conocer con pincelada un país que para mí era actualmente desconocido, porque bueno, es un país que tenga mucho turismo, ni que se suela estar en guías, ni que se estudie mucho su cultura, no sé, que tenga un interés propicio, y me gustó conocer partes del país por medio de esta lectura. Que fue un 3 estrellas, no es mal libro, pero bajo mi punto de vista pues me faltó profundizar en otras muchas cosas que no profundiza más allá de la historia de estos dos personajes. Y el último libro del que quiero hablaros, seguimos con el drama, y es El ayer, nosotros y un mañana imposible, de Abril Camino. A mí Abril Camino es una autora que me gusta mucho, me parece que escribe muy bien, y la mayoría de sus novelas están autopublicadas, cosa que tiene un mérito extra. Yo había leído La casa del mar más azul, no, mentira. Sí, La casa del mar más azul me la he leído, pero no es de Abril Camino. Es Una casa blanca en la orilla del mar, que me gustó un montón, súper bonita esa novela. Luego me leí también Quise como si fuese posible, que es una novela con 3 amigos con representación LGTB muy bonita. Y en esta ocasión pues conocemos a Javier y Elena. Javier y Elena es un matrimonio, y al principio de las primeras páginas conocemos que Elena acude a la consulta del médico, en la que le dice que a Javier le queda poco tiempo de vida, muy poco tiempo de vida, porque tiene una enfermedad agresiva. Y bueno, pues ella se debate entre decirle a su marido el poco tiempo que le queda o no, y cómo también expresarlo a la familia y vivir esos últimos instantes. A ver, tengo que hacer aquí un apunte de que el médico nunca le dice a la familia si el enfermo tiene las capacidades mentales sin alterar, nunca le dice a la familia lo que le pasa, sino que se lo dice directamente al enfermo. Entonces aquí, bueno, es una licencia que la autora ha cogido, y supongo que para darle sentido a la historia tenía que hacerlo, pero no funciona así. Entonces eso aquí, no sé, quería dejarlo claro, que bueno, me saltó la atención, nada más empezó la historia, pero bueno, pues adelantándome y continuando con la historia, es una licencia que bueno, que se ha tomado la autora y ya está. Pues bien, entonces hay 2 hilos temporales en la historia, en la que en uno es el presente, cómo viven la enfermedad y los últimos momentos de Javier, y otro en el pasado, desde que Elena y Javier se conocen hasta el presente. O sea, desde que se conocen, se enamoran y toda la historia de su relación hasta el día de hoy.
Pues es una novela que representa muy bien el duelo y el duelo con la persona todavía viva, o sea, cómo se prepara una persona, tanto el enfermo como la pareja o los familiares más cercanos, como los hijos, hacia esa pérdida, ¿no? Que es inminente. No es lo mismo que si una persona fallece de manera repentina sin que te lo esperes, y más siendo una persona joven, no te lo tomas igual que esa preparación y ese duelo previo. Entonces lo representa muy bien la autora en esta novela y a mí me emocionó mucho la parte de los hijos. Además, hay una historia entre medias en la que uno de los hijos es muy fan de Harry Potter y se evade un poco de lo que está pasando en casa gracias a esa afición y un concurso en el que está participando con otro fan de Harry Potter que me pareció súper divertida dentro de lo dura que es la novela, ¿no? Y bueno, pues como ellos también, sus dos hijos, aparte de este crío, hay otro un poquito mayor, que sí es más consciente de las cosas que su hermano, y cómo como hijos viven esta situación también, ¿no? A mí la parte que más me gustó, aunque pues la de Elena es durísima, es la de los hijos, ¿no? Cómo viven esta situación, cómo se enteran, cómo se apoyan el uno en el otro, no sé, me pareció súper tierna, súper especial. Y es un libro muy especial, también autopublicado, como digo, tiene muchísimo mérito. Y es un libro que os recomiendo sobre todo para esto, ¿no? Para leer un poco sobre el duelo o sobre el cómo vivir una enfermedad agresiva, como ver a esa persona que es joven y tiene toda la vitalidad del mundo, ver cómo se va apagando. Y es una historia muy cruel, porque es muy cruel, pero a la vez muy bonita y con reflexiones muy bonitas. Y recomiendo mucho esta novela. A mí, junto con Una casa blanca en orillas del mar, es de las que más me gusta la autora. Bueno, solo he leído estas tres, pero no sé, merece mucho la pena leerlo, sobre todo por, como digo, los temas por los que trata. Que yo he leído sobre el duelo en alguna ocasión, pero no son con la preparación para eso, ¿no? Entonces, pues no sé, es un tema bastante interesante, a la vez que duro, y muy bien representado en esta novela de Abril Camino. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, haciendo un poco balance de estas lecturas. La verdad es que ha sido todo un poco dramático, exceptuando el del calcetín, que es la risa, el libro con el que yo más me he reído nunca. La verdad es que las novelas que he leído han sido un poco con dramitas, pero bueno, pues ha tocado, no sé, no ha sido intencionado. Así que nada, espero que os haya gustado. Me decís en comentarios si habéis leído alguna, que os ha parecido. Como siempre os digo, suscribirse, darle a la campanita, que a mí me ayudaría mucho si os gustan mis vídeos, si queréis seguirme y no os perderos nada de lo que suba. También os dejo el enlace a las redes sociales. Allí pues voy comentando un poco día a día. También tenéis información del club de lectura, lo que vamos leyendo y lo que viene por leer. Y si queréis apuntaros a cualquiera de las lecturas, estáis más que invitados y sois más que bienvenidos. Y nada, espero que paséis un buen fin de semana, que estéis todos bien. Un beso enorme y ¡chao!